Bien, pues el entrenamiento se parece mucho a lo que ya hemos visto antes, entonces me voy a limitar a ir señalando cuáles son los puntos importantes y que hay que destacar en el caso del transformador. Primero, para darnos una idea de lo que hicieron en el artículo original, vemos que en el caso de las subcapas, todas estas perceptrones multicapa que teníamos por ahí en cada una de las matrices X, lo que pusieron fueron salidas de tamaño 512. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando de que íbamos a encoger todo nuestro diccionario del lenguaje hacia una pequeña codificación, pues lo que está teniendo de ancho aquí son 512 componentes. Es bastante pequeño en comparación de los 50,000 palabras que puede llegar a tener un diccionario. Por otro lado, bueno, los pesos en las capas de incrustación también se multiplican por la raíz de dm, esto para favorecer el comportamiento numérico del algoritmo. El número de cabezas de atención que se pusieron tanto en el codificador como en el decodificador fueron 8, aunque, insisto, los mismos autores mencionan que este parámetro, pues simplemente con este lo probaron, pero no es obligatorio que sean 8. Igualmente, el tamaño de los perceptrones multicapa internos, los que están adentro, por ejemplo, de las cabezas de atención, pues llegaban a tener hasta 2048 elementos. Ahora, en los dos casos, codificador y decodificador, apilaron 6 bloques residuales. En este caso, pues recordemos que tenían 2 subcapas, y en el de decodificador también son 6 bloques, pero con sus 3 subcapas. Ahora, en términos de números, ¿cómo estuvieron en términos de, por ejemplo, el conjunto de datos que utilizaron? Hicieron 2 pruebas, una con traducciones entre inglés y alemán, otra entre inglés y francés. En el primer caso le llamaban el conjunto pequeño porque tenían 4.5 millones de enunciados con los cuales hacer pruebas, con aproximadamente unos 37,000 componentes léxicos. Entonces, pues sí, era pequeño para un lenguaje, pero en términos del número de frases, la verdad es que no era nada pequeño. Aún así, en inglés-francés subieron a 36 millones de enunciados y bueno, tenía un poquito menos de componentes léxicos. Insisto, no son exactamente palabras, porque hay palabras que todavía se separan en subcomponentes. Para poder realizar el entrenamiento, los organizaron en lotes con enunciados de longitudes semejantes. Recordemos que una ventaja de este sistema es que es altamente paralelizable, entonces sí podían estar trabajando con varios enunciados utilizando GPUs y todo lo demás. Ahora, el tamaño de cada enunciado, dice, cada enunciado contenía alrededor de 25,000 componentes léxicos. Bueno, entonces yo creo que ni siquiera debería de traducir yo esto como enunciado, sino que son textos completos. Entonces, bueno, sí, este es un texto completo realmente. Y ese es el tamaño tanto para las frases en la entrada como en la salida. De aquí pueden empezar a ver por qué es posible tener conversaciones con este tipo de sistemas. Insisto, esta es apenas la primera versión, que es un transformador chiquitito, propuesto en el artículo de Baswen. Luego se utiliza la entropía cruzada. Esta ya estamos muy familiarizados, que es la que más nos sirve cuando tenemos precisamente este tipo de codificaciones con puros ceros y un 1, que es el que queríamos que fuera el correcto. Hay una más o menos semejante, sigue ideas semejantes, es la divergencia de Kullback-Leibler. Y bueno, cualquiera de estas dos puede ser utilizada como función de error. Y lo que hacen ambas en realidad es medir la distancia entre la distribución de probabilidad de las palabras probables y el vector one hot que estábamos buscando. Ambas tienen propiedades un poco diferentes, pero sirven para esta finalidad. Después, a lo mejor no nos sorprenderá o nos resultará familiar, se entrenó utilizando el algoritmo Adam. Un detalle interesante es que se fue variando la tasa de aprendizaje conforme iba progresando el entrenamiento, o sea, no se queda fija, depende de cómo vaya el sistema. Y también se recurrió al dropout para favorecer al sistema. Recordemos que el entrenamiento es un poquito más lento cuando ponemos esto, pero la idea es que es más robusto. Luego, el proceso en detalle, ya con todos sus parámetros y varios experimentos, lo pueden consultar en el artículo original. Realmente, con lo que se ha explicado ahorita, creo que ya debería de ser una lectura bastante accesible. Y ellos se tardaron 3 días en medio entrenando. O sea, sí eran computadoras poderosas, pero bueno, todavía al alcance, ¿no? Ahora, de esta parte
se aprendieron cosas muy interesantes que son las que realmente están contribuyendo a hacer un brinco tremendo en lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Primero, es posible utilizar bloques del codificador o decodificador preentrenados para luego ajustar las aplicaciones distintas. Entonces, aquí hay una parte, una vez más comparando con lo que pasó en visión por computadora. Recuerden que una de las cosas con las que cerramos ese tema fue decirles, miren, ya existen toda una serie de redes neuronales que son buenas resolviendo, identificando objetos en imágenes. Ya están en internet los sets, los conjuntos de pesos que funcionan con esos conjuntos. Si ustedes quieren utilizar una red de visión para un conjunto de datos ligeramente distintos, ¿saben qué? Descarguen ese que ya está entrenado y la idea es que las posiciones que tienen los pesos en este momento ya no va a estar muy lejos de un óptimo de la función de error, aunque le cambien ustedes a otro conjunto de datos. A final de cuentas, muchas características que se detectan con los filtros en las convoluciones pues se van a poder reutilizar en un conjunto diferente. Entonces, lo que está sucediendo con el procesamiento del lenguaje es esa misma idea. Con esta nueva arquitectura, es posible entrenar estas unidades de atención en un conjunto de datos y utilizarlo en otro. De hecho, unos de los experimentos bastante interesantes son como decir, a ver, bueno, vamos a tratar de hacer un codificador, por ejemplo, en español. Y el decodificador vamos a hacerlo a lo mejor un rato en inglés, otro rato en alemán, otro rato pónganlo en náhuatl. Y con los 3 idiomas distintos entrenen el mismo codificador de español. Y vamos a ver cómo evoluciona la representación del idioma español al tratar de traducirlo a diferentes lenguajes. Y observen entonces cómo si ahora le quisieran agregar ruso, pues entonces a lo mejor ya no necesitan hacer gran entrenamiento de la parte del codificador. Ya lo único que hay que cambiar es el decodificador. Pero resulta que tenemos esta segunda frase de acá abajo de algo también muy útil que se aprendió acerca del decodificador. Veíamos que uno de los autores mencionaba que de hecho muchas aplicaciones ya ni siquiera usan el codificador, usan el puro decodificador. ¿Por qué nos puede servirse solito? Bueno, de entrada, dicen, una cosa que sabe hacer muy bien el decodificador es predecir la palabra siguiente. Depende un poco de con qué lo alimentemos. Pero entonces, una técnica en la que se puede empezar a entrenar a un codificador sin necesitar estar etiquetando datos ni nada complicado, dices, tomar cadenas de texto. De hecho, una que sugieren utilizar es libros. Dicen, tome usted un libro y pídanle al decodificador que prediga el componente léxico a generar a continuación. Entonces, recordemos que lo que íbamos haciendo es que tenía que generar una palabra a la vez. Entonces aquí lo alimentamos con la primera palabra del libro y lo que vamos a querer que salga al final de la pila pues es la siguiente palabra de ese libro, ¿no? Entonces se toman esas dos palabras, se le alimentan por debajo y otra vez le pedimos que prediga el siguiente. Entonces, de alguna manera, ese decodificador se va a aprender las regularidades del idioma que están en ese libro. Y bueno, tal vez para hacer esto, pues no tenga mucho sentido tener la capa de atención codificador de codificador, porque pues no tenemos una frase concreta que estemos tratando de generar. Y entonces se explica esta otra versión que habíamos visto del diagrama, donde nos dicen solamente tenemos un decodificador, pero nada más tenemos una capa de autoatención y después tenemos nuestro perceptrón multicapa. La gran ventaja que nos va a dar esto entonces es que se puede reutilizar muchísimo trabajo que ya se realizó al momento de entrenar la red o piezas de la red y después nada más ensamblar estas partes para las aplicaciones concretas que nos estén interesando. Y todos estos elementos son los que están haciendo que ahora sea posible pues, resolver problemas que durante muchísimo tiempo no había habido manera de hacer. Entonces, por eso se habla una vez más de que la aparición de los transformadores están revolucionando el procesamiento del lenguaje natural, así como las convoluciones y las redes convolucionales revolucionaron el procesamiento visual. Entonces, pues es muy interesante lo que ha de venir.
En los siguientes videos veremos un poquito más de detalle y análisis sobre qué fue lo que se estuvo procesando, qué fue lo que sucedió con los datos conforme entraron, y terminaremos diciendo como un poquito de cómo se expandió este modelo del Transformer para poder generar ahora sí procesamiento del lenguaje natural, pero en grandes volúmenes, como con el famoso ejemplo del ChatGPT.